días, mis chiquitos de Kids Nazareno. Les damos la bienvenida a su devocional de cada domingo, donde vamos a hablar de la palabra del Señor. El Señor nos va a hablar a nuestros corazones. Tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de Jonás y el gran pez. Entonces, antes de todo, recuerden, vamos a hacer una oración. Por favor, dispónganse en sus casitas. Vamos a poner las manos de esta manera para poder orar al Señor y cerrar sus ojitos. Bueno, Señor, te pedimos que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazoncitos, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la podamos poner en práctica, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo a nuestras familias, a nuestros amiguitos, que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a escuchar una hermosa adoración al Señor que habla sobre Jonás.
Qué hermosa adoración, mis chiquitos, muy, muy hermosa y pegajosa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre Jonás. Los invitamos a que en sus casitas, con ayuda de sus papitos, puedan leer la historia de Jonás. Se encuentra en Jonás y son solo 4 capítulos. Por lo que es un poquito larguito, pues no lo vamos a leer en estos momentos, pero yo les voy a contar la historia. Resulta que el Señor le habló a Jonás y le pidió que fuera a la gran ciudad de Nínive a llevar un mensaje, porque el Señor se había dado cuenta que en esta ciudad había gran maldad. Entonces el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y les avisara que iba a destruir la ciudad de Nínive por la maldad que ellos tenían. Pero Jonás no quiso. Jonás fue desobediente, no obedeció lo que el Señor le habló y él se fue para un puerto y se embarcó en un barco, se fue para Tarsis. Entonces, mientras él iba en este barco, resulta que el Señor mandó una una tormenta muy, muy grande donde el barco casi se iba a destruir. Y las personas que estaban dentro del barco empezaron a tener muchísimo miedo. Mientras tanto, Jonás se bajó a la parte de abajo del barco y empezó a dormir y quedó profundo dormido, mientras todos los del barco estaban, mejor dicho, en caos. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo, había una gran tormenta. Entonces ellos empezaron a echar suertes, es decir, empezaron a mirar de quién era la culpa, por qué esa gran tormenta estaba ocurriendo. Entonces, antes de eso, le empezaron a pedir cada uno a sus dioses, porque ellos no creían en Dios, nuestro Dios, sino creían en otros dioses. Entonces empezaron a pedirle a sus dioses que por favor los salvaran. Pero se dieron cuenta que Jonás estaba dormido, entonces bajaron, uno de ellos bajó. Y resulta que le dijo a Jonás que se despertara, que qué hacía ahí tan calmado y tan dormido cuando, mejor dicho, estaba ocurriendo una tormenta terrible. Entonces, cuando él se levantó, ellos le pidieron a Jonás que por favor orara a su Dios para que a ver si de pronto el Dios de él sí lo salvaba. Y él le dijo que eso que estaba ocurriendo, esa tormenta, era por culpa de él, porque él había desobedecido a Dios y estaba huyendo de él. Entonces ellos le empezaron a preguntar que él de dónde era, que de qué raza o que él de dónde venía. Entonces Jonás les dijo que él era hebreo y que él creía en el Dios que creó la tierra, que creó el cielo y la tierra, el dueño de todo, y que pues por culpa de él era que estaba sucediendo esto. Entonces, que para que todo cesara, lo echaran al mar. Antes de esto, ellos, todos los embarcantes, ya habían botado toda la mercancía que ellos tenían dentro del barco para que no estuviera tan pesado. Pero resulta que Jonás le pidió que por favor lo botaran al mar para que la tormenta cesara. Resulta que ellos oraron a Dios y bueno, le pidieron a Dios que por favor tuviera misericordia de ellos. Finalmente lo botaron al mar. Cuando él cayó al mar, la tormenta cesó. Pero resulta que Dios ya había dispuesto a un gran pez para que se comiera a Jonás. Y este gran pez se comió a Jonás. Cuando Jonás estaba dentro del pez, él duró 3 días y 3 noches dentro del pez. Resulta que cuando él estaba dentro del pez se sorprendió porque él pensó que iba a morir. ¿Se imaginan ustedes estar dentro del mar, en el fondo del mar? Él dice en su oración que él sentía que todas las olas lo arrastraban, se sentía enredado en las algas. Era terrible, se sintió morirse. Pero resulta que cuando el pez llegó y se lo comió, él sintió que el Señor había tenido misericordia de él, no había permitido que él muriera. El Señor tuvo misericordia a pesar de su desobediencia y él oró, le pidió perdón a Dios, le dijo que se arrepentía y el Señor dispuso que este gran pez lo tirara al tercer día por allá en una isla, o sea, lo tiró en un lugar. Y resulta que cuando él ya salió, él ya, pues como ya le había pedido perdón a Dios, Dios nuevamente le habla y nuevamente le dice que vaya a Nínive para que dé esa noticia que él tenía para esta gran ciudad donde había mucha maldad. Entonces resulta que cuando él llega a esta ciudad, la ciudad era tan grande que para recorrerla toda duraba 3 días caminando para recorrerla toda. Entonces él empezó a caminar ese primer día y empezó a anunciar que Dios iba a destruir la ciudad en 40 días.
Las personas que lo escucharon, las mamás, los papás, los hijitos, todos lo escucharon, todos creyeron en Dios y sintieron temor y sabían que Dios podía destruir la ciudad. Entonces ellos empezaron a hacer un ayuno. Cuando esta noticia llegó al rey, el rey inmediatamente hizo exactamente lo mismo. Hizo un ayuno, recuerdan en nuestras anteriores enseñanzas, donde hablamos que el ayuno es dejar algo que nos gusta mucho. Digamos, por ejemplo, no comer, ofrecer eso al Señor. No comer, no tomar agua, dejar un juego, dejar la televisión, algo que nos gusta mucho. Entonces ellos dejaron la comida y la bebida, incluso hasta los animalitos los pusieron a hacer ayuno. Y también ellos le pedían al Señor que pues tuviera misericordia, que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Entonces el rey hizo un mandato para todo el pueblo. Pidió que todos estuvieran en ayuno, que nadie comiera, que todos estuvieran orando y pidiéndole a Dios que se arrepintiera. Y probablemente ellos también iban a ser, pues digamos, salvos si el Señor escuchaba esa oración. Pero no solamente ellos hicieron eso. Ellos se arrepintieron de todo lo malo que hicieron. Y el rey pidió que absolutamente nadie volviera a hacer esas malas acciones que tenían, por la cual el Señor pues los miró y pidió que Jonás fuera a darles esta noticia. Luego de esto, Jonás, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de que Dios tuvo misericordia y Dios ya no iba a destruir la ciudad, Jonás se salió de la ciudad y se enojó con Dios. Él dijo: no, Dios, yo prefiero morirme, porque él se enojó ya que Dios no iba a destruir la ciudad. Y Jonás le dijo a Dios que por eso era que él había huido, porque él sabía que Dios era un Dios tierno, era un Dios amoroso, que se podía arrepentir de ese juicio que iba a tener si veía un arrepentimiento en el pueblo. Para los que no saben, Nínive era una ciudad enemiga de los israelitas. Los ninivitas eran enemigos y hacían cosas terribles para los israelitas. Por eso era que Jonás conocía el corazón de Dios y él sabía que el Señor iba a tener misericordia con ellos. Sin embargo, el Señor le dio una gran enseñanza a través de una matica que hizo crecer en su cabeza para que no le diera el sol. Luego la matica se secó y cuando se secó, él se molestó. Y Dios le dio la enseñanza que si él tuvo esa misericordia por esa matica que le tapó del sol, pero luego se secó, ¿cómo Dios no iba a tener misericordia de ese pueblo donde había niños inocentes, animales, personas inocentes? Entonces la enseñanza del día de hoy es que debemos obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos, ser obedientes no solamente a Dios, a nuestras autoridades, como ya lo hemos enseñado anteriormente. Nuestras autoridades son nuestros papitos, nuestros profesores, nuestros pastores. Debemos ser obedientes y el Señor nos bendice cuando somos obedientes. El Señor es tardo para airarse, o sea, Él tiene mucha paciencia con nosotros, así como nuestros papitos también tienen mucha paciencia. Por eso es muy importante que ustedes sean obedientes. Importante siempre recordar esto. Ahora, algo también muy chévere de esta historia es que la podemos comparar también con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ustedes sabían que Jesús cuando Él murió en la cruz, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él estuvo muerto, pero al tercer día resucitó para darnos vida a todos nosotros. Nos perdonó, Él murió por nuestros pecados, murió por nuestros errores, por nuestras enfermedades, y ahora tenemos esperanza en Él. Ahora, pues los vamos a invitar a que vean esta actividad que tenemos especial para ustedes, para que nos acompañen. Bueno, mis chiquitos, para la actividad del día de hoy necesitaremos únicamente una hoja como esta. Muy importante, debe ser cuadrada, totalmente cuadrada, que todas sus partes sean del mismo tamaño. Adicional a eso necesitaremos tijeras con ayuda de sus papitos. Y puede ser de pronto un color negro para dibujar los ojitos, porque vamos a hacer un gran pez en origami. Entonces, cuando ustedes ya tengan su hojita de este tamaño, puede ser azul, la idea es que sea azul, pero si es blanca ustedes la pueden colorear o la pueden decorar como ustedes deseen. Recuerde que puede ser con cualquier tipo de material, una cartulina. Bueno, la idea es que sea de pronto también una hojita delgadita para que se deje manipular. Entonces vamos a empezar.
Lo primero que vamos a hacer es voltear nuestra hojita y la vamos a doblar de esta manera. Vamos a llevar esta punta a esta punta y vamos a trazar nuestra hojita de esta manera. Lo vamos a hacer así. Tratar de que quede de la misma manera. Luego, cuando ya tenemos esta hojita así, la vamos a abrir. Cuando nosotros la abrimos, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar esta puntica, la vamos a llevar a la mitad de esta manera. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra puntica. Ahora que ya tenemos nuestra partecita, la hojita de esta manera, vamos a llevar esta puntica, la vamos a llevar por la mitad de la línea hasta aquí. Ahora vamos a doblar de esta manera por la mitad para que nos quede esta figura. De esta manera vamos a llevar la colita de nuestro pez, la vamos a llevar de aquí a acá, no tan derecha, no la voy a llevar derecha, sino la voy a llevar más o menos como por acá, hacia un ladito, y doblo. Ahora que ya tenemos de esta manera nuestro pececito, vamos a llevar esta colita para este lado y ahora vamos a abrir nuestro pez de esta manera y la colita vamos a tratar de doblarla de esta manera para que nos quede así. Cuando la colita la tengamos de esta manera, recuerden, la teníamos así, ¿no? Ahora vamos a abrir y esto lo vamos a llevar hacia adelante. Recuerden que para eso es que hemos hecho los dobleces, para que nos permita hacer esto. Y ahora tenemos nuestra ballena de esta manera. Ahora vamos a abrir un poquito por acá con las tijeras. Vamos a cortar un poquito por acá. Cuando ya lo tengamos cortado, vamos a bajar un pedacito de la colita así y el otro así, para que quede abiertico. Ahora solo nos falta dibujar los ojitos de nuestro gran pez y su boquita. Lo voy a hacer con un marcador negro y con un color plateado, pero ustedes lo pueden dibujar como quieran. De esta manera quedó nuestro gran pez. Recuerden, con su colita, sus ojitos, su boquita. Bueno, mis chiquitos, hasta aquí estuvo nuestra actividad del día de hoy. Así quedó nuestro gran pez en origami. Recuerden, en la parte de atrás pueden ver a Jonás y al gran pez. Adicional a eso, queremos el día de hoy felicitar a Camilita, quien fue nuestra feliz ganadora del concurso de la adoración de pequeños héroes. También los invitamos a que estén súper pendientes de nuestros nuevos concursos, porque vamos a tener otros concursos para que puedan participar. Entonces, hasta el día de hoy esto ha sido todo. Les bendecimos en el nombre del Señor. Que tengan un excelente día y no se desconecten, porque ya viene nuestro culto dominical. Dios les bendiga.